Bien, hermanos, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro del Éxodo, capítulo 20. Y vamos a leer en el versículo 8. Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Viniendo aquí esta mañana, pues hablaba y compartía con los míos, ¿no? Y decía una frase que, bueno, suena lapidaria cuando escuchamos, ¿no? Que hoy es el inicio del resto de nuestros días, de todo lo que nos queda de aquí, ¿no? Entonces, esta frase, lo curioso es que lo podemos estar diciendo cada día, porque va a ser igual. A cada día que comience va a ser el primer día del resto de nuestra vida. Y esto nos muestra un poquito que el tiempo es algo fugaz, es algo que siempre se nos escapa de las manos, que no podemos nosotros pues agarrarnos, ¿no? ni tomar control de él, ¿no? Es algo que siempre, por definición, siempre se nos va, siempre está por delante de nosotros, ¿no? Y es por eso que a lo largo del tiempo, para la redundancia, a lo largo de la historia, pues el hombre ha ido desarrollando también todo tipo de medios para dominar el tiempo, más o menos, ¿no? El reloj, ¿no? El despertador, el calendario, ¿no? El calendario, la agenda. Están ahora pues con internet pues estos programas de listas de tareas, ¿no? Que son muy útiles, ¿no? Pero que en realidad es lo de toda la vida, que era una hojita de papel y una lista de tareas que cuando las ibas haciendo las vas tachando, ¿verdad? Entonces vemos que estas son ayudas para no estar perdidos en el tiempo. Y el que mejor usa estos recursos, el que mejor usa estas ayudas, pues también es el que más entonces aprovecha el tiempo, más rédito le saca, y eso en su vida, y eso también, por ejemplo, en su trabajo, se ve, eso también se refleja. Si hemos puesto ese hábito en general en nuestra vida, lo vamos a poner también en práctica en nuestro trabajo. Y entonces, de esta manera, vamos a hacer más, o vamos a también con la ayuda del Señor siempre, por supuesto, prosperar más en la vida, ¿no? Que no haciéndolo esto y estar un poco en una nebulosa y, pues sí, perdido en el tiempo. Si en el trabajo nuestro no salen las cosas a tiempo, no hacemos las cosas que tenemos que hacer, pues entonces va a venir el jefe y nos va a hacer lo que dicen un recordatorio amable, ¿no? De que las cosas se tienen que hacer, que las cosas tienen que salir en su momento y tienen que estar hechas, ¿no? Bien, pues en este encabezamiento del cuarto mandamiento del Decálogo podemos decir que nos encontramos con este recordatorio del Señor, este recordatorio solemne del Señor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vemos, se tiene que acordar uno del día de reposo. Uno tiene que estar pues con el día de reposo en su mente. ¿Para qué? Pues para santificarlo. Entonces nos podemos preguntar, hacer una serie de preguntas. ¿Cuál es entonces la importancia o cuál es, digamos, el propósito de este mandamiento? ¿Para qué está este mandamiento? Acuérdate, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de parte de Dios de esta palabra? Acuérdate. Sabemos que tenemos que guardarlo, pero ¿por qué el Señor nos dice acuérdate del día de reposo?
para santificarlo. Pues podemos ver en esto, sin duda, dos grandes propósitos. Dos que son dos ayudas para nosotros de cara al día de reposo. Y la primera es este mandamiento como ayuda para la preparación del día de reposo. Acuérdate del día de reposo. ¿Qué es lo que hacemos en el día de reposo? Dar culto y adoración a Dios por quien Él es, por su existencia y sus atributos y sus obras, tanto en la creación y gobierno del mundo, su obra general, pero también especialmente por la obra de salvación en su Hijo Jesucristo. Y esto es algo que, por supuesto, tenemos que, si somos cristianos, tener presente cada día. Hemos de tener presente cada día al Señor. No hemos solamente de dejar al Señor confinado para el domingo. Esa es la reserva, ¿no?, del Señor de la semana. Y toda la semana, el resto de la semana libre para nosotros. No, para nada. Pero con todo y con eso, a lo largo de la semana, hemos de acordarnos del día de reposo, que el Señor lo ha establecido, que el Señor ha ordenado, ha querido que se le dé un día a Él. Eso es santificarlo. Que se le dé a Él un día sobre 7 para su adoración. Entonces, tenerlo esto presente nos va a ir ayudando, y a medida que nos vamos acercando, pues va a ir despertando más nuestro corazón al mismo. Tenemos en nuestra congregación, por ejemplo, la reunión de oración los viernes, ¿no? Y es algo también que, bueno, también podría ser también entre semana y tampoco pasaría nada, pero es bueno que también sea a las puertas, ¿no?, del fin de semana. Porque ya desde el viernes miramos al domingo y ya nos anticipamos, ya estamos pidiendo al Señor también una bendición sobre su día y una bendición sobre los cultos y una bendición sobre su palabra. Y cuando ya llega el sábado, pues entonces ya estamos en la vigilia, en el día de antes, y entonces ha de ser cuando tengamos así que prepararnos mejor para el día de reposo. Prepararnos mejor en el sentido de, por un lado, sí, organizarnos, ¿no? Organizarnos para tenerlo todo listo en casa, para no tener que estar aquí, pues, bueno, en otros quehaceres, ¿no?, en vez de ir a la iglesia, ¿no? Tenerlo todo bien preparado, en cuestión de comidas, en cuestión de ropa, etcétera, 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 de manera que el día podamos realmente descansar también de todo esto, de comidas, de trabajo doméstico, de ropa, etcétera, etcétera, y también prepararnos sobre todo espiritualmente, ¿verdad?, en nuestra mente. Pensar que vamos a ir a la casa del Señor y vamos entonces a darle al Señor la adoración. Prepararnos en oración, pues pidiendo al Señor, pues, por una bendición sobre la preparación de los mensajes y sobre al día siguiente también en el mensaje mismo. Todo esto son preparaciones para el día de reposo. Y hemos de decir que, bueno, es algo que se encuentra en la palabra de Dios. El concepto, la idea de preparación del día de reposo la encontramos en la palabra de Dios. Ya es difícil hoy en día, en general digo, ¿no?, entre las iglesias, el mundo evangélico, etc., que se haga cierta insistencia en el día de reposo como tal. Pero ya en cuanto a la preparación del día de reposo, ¿quién habla de eso? ¿Quién habla de eso? ¿Quién lo tiene presente, verdad? Sin embargo, es algo que se encuentra en la palabra del Señor.
Podemos leer, por ejemplo, en Éxodo capítulo 16 y versículo 23. La vigilia, pues, del primer día de reposo oficial, al menos después de la salida de Egipto, dice, Moisés les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. O podemos también ver en Nehemías, en el capítulo 13, versículo 19. Nehemías el 13, 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados, que en día de reposo no se introdujeran carga. Vemos que ellos no estaban ahí, pues bueno, pues vamos aquí a hacer la venta y el mercado y la mercadería y nuestros negocios hasta momentos antes de comenzar el día de reposo o incluso habiendo ya comenzado, ¿no? De aquella manera, no, sino que dejan un tiempo para que no, para esto mismo, para que se pueda cada uno debidamente preparar. Ya en el Nuevo Testamento podemos leer en Marcos, y esto es después de la muerte de Jesús, en el capítulo 15, versículo 42. Y al atardecer, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, consejero noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y osadamente se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, como asimismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 54 y 56. 54 y 56. Y era el día de la preparación de la Pascua y estaba comenzando el sábado. Y al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. No lo hicieron pues en el sábado, sino lo hicieron en la preparación todo esto. No pidieron el cuerpo de Jesús en el sábado, sino lo hicieron en la preparación. Guardaron pues el día de reposo, pero también estuvieron con esta preparación. Y vemos que es algo importante. No puede esto parecer, como dice Pablo, ¿no?, en Timoteo, fábulas judaicas, ¿no? Que esto puede parecernos algo bastante veterotestamentario o algo bastante judaizante para nosotros, el tener la idea de preparación del día de reposo, pero en realidad no lo es tanto. El Señor lo hace con este mandamiento con un propósito positivo, por supuesto. Esto lo hace con un fin para bien nuestro. Es para que nuestro corazón realmente entre en este día, pues realmente, por así decirlo, entonado con el Señor y sintonizado con el Señor y con el día de reposo. Y es con un propósito de bendición. Es con un propósito de bendición. Al acordarnos del día de reposo, ir preparándonos durante la semana y específicamente antes del día, pues esto es para que tengamos presente el sentido espiritual del día de reposo y las bendiciones que el Señor añade al día de reposo, como vemos en Éxodo capítulo 20, en el versículo 12. En Éxodo capítulo 20, no es así, el capítulo 20, porque es el pasaje cuando dice que es el día de reposo por señal. Es Ezequiel capítulo 20, lo he leído mal, la cita, Ezequiel capítulo 20.
Escogí también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y versículos 19 y 20. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardad mis preceptos, ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. De esta manera son por señal, para que sepamos, para que tengamos presente de que Él es nuestro Dios, que Él es también quien nos santifica. Al santificar nosotros el día, el Señor va santificando, Él va haciendo avanzar su obra de salvación en nosotros, en nuestra vida, en nuestra alma. Así pues vemos que no es algo ni legalista, ni muy forzado, ni algo que a nosotros nos viniera aquí a fastidiar. Porque la idea de esto, ¿cuál es en el fondo? La idea de esto, ¿cuál es? La idea es que el guardar por parte nuestra el día de reposo ha de ser algo deliberado por parte nuestra. Ha de ser algo intencional por parte nuestra. Ha de ser algo, por supuesto, voluntario, pero no solamente voluntario, sino que nosotros realmente hacemos algo. Vemos, es intencionado, deliberado, es decir, que nosotros lo preparamos por adelantado, porque de esta manera lo estamos anhelando. Hay una intencionalidad, un propósito por nuestra parte, ¿verdad? ¿Cuál es lo contrario de todo esto? Asistir un poco por rutina, no sé muy bien qué hago yo aquí, es un poco por la rutina, sí, por la tradición de la familia, porque papá siempre dice que tenemos que estar en la iglesia, o porque es, tradición. La gente de bien va a la iglesia los domingos y después a la tarde va a los toros o al fútbol, ¿no? Entonces es algo tradicional, ¿no? U otros incluso van a la iglesia, pero forzados, ¿no? Forzados porque están obligados o para quedar bien, pero no es algo deliberado, ni hay una intención, ni un propósito personal de uno en venir a la iglesia y guardar el día de reposo. Esa es, por lo tanto, la idea. Por eso es bueno que lo hagamos. Por eso el Señor nos dice, acuérdate del día de reposo, para que nos vayamos preparando durante la semana, sí, y sobre todo y de manera especial el día de antes. Por un lado, este sería uno de los grandes propósitos para hacernos de ayuda en la preparación, y por otro lado, el segundo propósito, para que nos sea de ayuda para nosotros, puede parecer a lo mejor algo obvio, ¿no? Pero es así. Es para que no lo olvidemos, para que no nos olvidemos de ello, para que no nos olvidemos de guardar el día del Señor, porque somos propensos al olvido, en general, unos más que otros. Los que me conocen saben que yo soy muy propenso al olvido, cada vez más, con lo cual yo valoro mucho lo de las listas, ¿no? Cada vez más, ¿no? Y que alguien me vaya recordando, ¿no? A dulce voz, de tanto en cuando, lo que tengo que hacer, ¿no? Para que no se me pasen las cosas, ¿no? Debe ser ya cuestión de la edad, tal vez, aunque eso no se excusa. Pero somos en general todos propensos al olvido. En nuestra vida, las cosas malas, tenemos, nuestra alma, nuestra mente, que tendemos a olvidarlas. No vamos siempre cargando con las malas cosas que hemos vivido, ¿verdad? Y es una cosa buena también, el Señor nos ha hecho de esta manera también bien, ¿no? Pero el problema es que muchas veces se nos olvidan las cosas buenas también. Las cosas buenas también se nos olvidan de hacer, en este caso. Todos somos propensos al olvidar y, por lo tanto, a pasar por alto este mandamiento y a quebrantarlo. Y todos, incluso los que están más cerca del mandamiento.
En el Antiguo Testamento incluso vemos cómo el Señor se dirige a los sacerdotes. En Ezequiel capítulo 22 y versículo 26, pues está hablando de ellos, dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado de en medio de ellos. Esta expresión de apartaron sus ojos es muy cercana a olvidarse del día de reposo. Los mismos sacerdotes, los mismos levitas, ellos, ¿no? Pues entonces vemos que no es de extrañar que esto le pueda ocurrir para empezar, a cualquier pastor hoy en día, a cualquier anciano hoy en día, a cualquier creyente hoy en día. Somos propensos a olvidar las cosas, incluso las buenas, y la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y somos propensos en particular en cuanto a este mandamiento. ¿Por qué? Pues porque este mandamiento no procede ni directamente ni en buena medida, en parte, una pequeña parte tal vez sí, pero solamente eso, no proviene de nuestra razón. Nuestra razón puede llegar a decir, bueno, que matar está mal, por lo tanto no se tiene que matar, o robar, o etcétera, etcétera. Nuestra razón natural, ¿no? Entonces eso ya lo vemos, está asumido y lo hacemos. Pero el mandamiento de guardar un día de reposo sobre 7 no proviene de nuestra razón. Como mucho nuestra razón ve sobre la necesidad, sobre el deber que dediquemos un tiempo a Dios. ¿Cuánto ha de ser ese tiempo? Un día, 2 días, una mañana, una tarde. Eso no lo podemos decir por nuestra razón. ¿O qué día ha de ser? ¿Cuál ha de ser el día? Por lo tanto, el mandamiento de guardar un día sobre 7, y no solamente un día sobre 7, sino el primer día de la semana, como día santo, como día de reposo, eso proviene de la autoridad exterior a nosotros, que es el Señor y su palabra. Es solamente por la autoridad de Dios y de su palabra. Podríamos multiplicar, no la cita, pero volviendo a Nehemías en el capítulo 9 y versículo 14, para ver que el mandamiento fue, sí, en este sentido, dado por el Señor. Dice: y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Entonces como vemos, descansa solamente sobre la autoridad de Dios, que lo ordenó por Moisés, y bueno, pues esta autoridad la mantiene Dios en el Nuevo Testamento. Lo ordenado en cuanto al día de reposo se mantiene por la autoridad del decálogo. Y lo que vemos en el Nuevo Testamento, no se vuelve a repetir el mandamiento, porque ya está el mandamiento del decálogo. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es el cambio del día por la resurrección del Señor Jesucristo, que a partir de la resurrección del Señor Jesucristo se va guardando el primer día de la semana, y que este primer día de la semana es llamado Día del Señor en Apocalipsis, y así en el tiempo inmediatamente después, el día después del tiempo de los apóstoles, en los primeros escritos cristianos, se llama al primer día de la semana el Día del Señor. Y de ahí proviene nuestra palabra domingo, ¿verdad? El nombre del día domingo, que es Día del Señor. Bien, pues entonces proviene enteramente de la palabra de Dios. Y incluso
del decálogo. Y entonces podríamos fácilmente decir, no, es que nosotros somos creyentes del Nuevo Testamento y entonces no tenemos que ponernos sobre o bajo el yugo de la ley de los mandamientos, porque eso es del Antiguo Testamento y eso no es para nosotros, somos libres de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues la ley mata, el Espíritu vivifica y hemos de estar animados por otras cosas, por el Espíritu, pero no por la letra de guardar mandamientos tan precisos, que no hay que ser tan quisquillosos, que no hay que ser tan legalistas. ¿Y cuántas veces no se oye esto mismo en boca de creyentes, no? No es tanto para nosotros, para los judíos sí en el Antiguo Testamento, no para nosotros el guardar un día de reposo. Como mucho un día para ir a la iglesia. Vas a la iglesia y ya está. Haces acto de aparición por la mañana o por la tarde y el resto del día para ti, fíjate. Qué bueno, y así puedes tener ocio o tener recreación, ¿no? Bien, pues vemos. Hay muchas cosas entonces que militan en contra de guardar este mandamiento. No viene de nuestra ley natural. Va en contra de muchos prejuicios que tenemos en la palabra de Dios. Muchos prejuicios, todo esto que he estado diciendo en cuanto al creyente y la ley. El creyente, no se tiene que preocupar por los mandamientos. Además, tenemos una propensión al olvido porque para nosotros, en general, siempre se puede encontrar y aparecer una cosa más importante. ¿Qué guardar el día de reposo? Siempre habrá una cosa para nosotros más importante o más urgente. Más urgente. En el libro del Éxodo vemos en el capítulo 34 y versículo 21, Éxodo 34 y versículo 21, dice, 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Incluso en la arada, incluso en la siega, en medio de la tarea de la recolección del trigo y de los frutos, y dice, pero si es el momento, se me va a echar a perder, va a venir una tormenta y se va a acabar con todas las frutas, o me va a echar aquí, se va a venir aquí todo el trigo y toda la cebada hundido y lo voy a perder todo. Me tengo que dar prisa. O, trasladado a nuestra época actual, los jóvenes, hay algo más urgente. Es que el lunes tengo examen. El lunes tengo examen, no tengo que venir a la iglesia porque es que lo voy a suspender, papá. Siempre hay algo más importante y más urgente a nuestros ojos que venir a la iglesia. Siempre. Y somos propensos entonces a olvidarlo, porque de todas estas cosas hay alguien que saca partido y que lo utiliza en contra de nosotros, que es nuestro enemigo, el diablo, el enemigo de nuestras almas, que utiliza todas estas cosas para sacar ventaja sobre nosotros. Hasta el punto que podría llegar, vimos hace un par de semanas, final de 2 de Pedro 2, que el que es vencido por alguien queda sometido a él para hacer su voluntad. Ese es su propósito con nosotros, derrotarnos, ¿no?, para que nosotros volvamos otra vez a estar a su servicio. Estamos con un bondadoso Dios y un Señor clemente y benigno para nosotros, que es nuestro Dios, nos ha dado libertad, y Él, que es un animal
y él es envidioso, y él busca nuestro mal, él quiere tiranizarnos y ponernos bajo su bota. Y para eso él quiere utilizar, pues, lo bueno que el Señor nos da, el día de reposo, que es para que Él nos santifique, que sea por señal entre Él y nosotros, y el medio por el cual recibimos la gracia de Dios y crecemos en el Señor. Pues todas esas cosas Él lo quiere privar, ¿no? Haciéndonos ver que, bueno, que hay otras cosas mucho más importantes, que Dios, como que es demasiado para nosotros esto, que no nos tenemos que preocupar de todas esas cosas, y entonces, pues de esa manera nos llegue la ruina, primeramente a nosotros como individuos, y a la larga también a la iglesia. Porque si todo el mundo hace esto, ¿a dónde está la gloria de Dios? ¿A dónde está el honor debido a Él? Dios, entre otras de las cosas por las cuales Él ha ordenado los días de reposo, es para la gloria de su santo nombre. Hemos estado viendo, y la semana pasada, pues sobre todo por la tarde, en cuanto al mandamiento, el tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, que Dios tiene un celo especial por su propio nombre, y Él pues también está mandando este mandamiento principalmente también por la gloria de su santo nombre, para que todos aquellos que son cristianos se reúnan, para que de esta manera se declare la gloria de Dios ante el mundo, ante los que nos ven, ante nuestras familias, ante nuestros amigos, ante los ángeles, ante los principados y las potestades, ante el universo entero. En el día de que es su propiedad, su pueblo toma en serio sus mandamientos. Pues fijémonos entonces que si eso nosotros no lo guardamos, es para nuestro mal y también para el mal de la iglesia, y para la ruina, a la larga, la ruina espiritual de la iglesia. Y es lo que efectivamente llegó en el Antiguo Testamento, en Jeremías, el capítulo 17, vemos allí, versículos del 21 al 23. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga el día de reposo, y meterla por las puertas de Jerusalén, y saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Y versículo 27, pero si no oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Y en Lamentaciones 1:7, allí leemos también acerca del estado de ruina del pueblo. Jerusalén cayó, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo, y no hubo quien la ayudase. Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. Y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos, la miraron sus enemigos y se burlaron de su caída. Y se acordaba, por lo tanto, de los tiempos en los que estaban siendo bendecidas por el Señor, y cuando pues, el creyente pues, gozaba de la comunión con Dios, o la iglesia pues iba pues, bien, y había bendición, y había crecimiento, y nos acordábamos de esto como algo lejano. Ya es que ni nos acordamos del último convertido que vino aquí a la iglesia. Muchas veces, ¿no?, ocurre esto. Ya es que ya ni nos acordamos de la última conversión. ¿Qué ocurrió para que en los años 80 y los años 90 hubiera convertidos? ¿Qué ha ocurrido en las iglesias? Hablo principalmente aquí en España. Para que el número de conversiones sea menor. Porque es así. Aunque ha aumentado el volumen y ha aumentado también los creyentes y ha aumentado también el número de creyentes en la iglesia, pero no ha sido por conversiones. Sí, han sido conversiones, pero quiero decir que
que han sido, pues, lo tengo que decir, de hermanos latinos que se han añadido a nosotros. Y gloria a Dios por ello, por supuesto. Pero realmente conversiones, yo no digo de españoles, puede ser también latino, pero ¿cuántas verdaderamente conversiones hay últimamente en las iglesias? Pocas, ¿verdad? Entre nosotros. Y en la demás también. Es decir, que, dicho de otra manera, hermanos, vivimos de rentas. Vivimos de rentas. Y de rentas se puede vivir cierto tiempo, pero no para siempre. Entonces, hermanos, esto es para nosotros. Esto es para nosotros. Hemos de, sí, guardar el día de reposo, y para ello el Señor, sabiendo cómo somos, nos ha dado esta ayuda. Acuérdate. Y es un recordatorio, pues, en gracia. Es un recordatorio bondadoso para nosotros, porque busca nuestro bien. Pero es también un recordatorio solemne, de que hay que cumplirlo, porque en ello está nuestro bien y el bien de la Iglesia, y la gloria y la honra del nombre de Dios. Hemos de guardarlo también, por supuesto, por nuestro Señor Jesucristo, porque es el primer día de la semana, porque Él resucitó en Él, porque es el día del Señor. Y cuando hablamos del Señor estamos hablando sobre todo del día de reposo, porque Él, al resucitar en el día de reposo, Él ha entrado en su reposo y entonces Él ha reposado de sus obras. Lo que dice Hebreos capítulo 4. Es lo mismo que leemos en Génesis 2, ¿verdad? Que cuando Dios acabó su obra de creación, reposó y así santificó el día. Pues el Señor Jesucristo, al resucitar, ha entrado Él también reposó, ha entrado en su reposo, y es el reposo para nosotros. Y es un recordatorio, hermanos, de la obra del Señor Jesucristo, hacerlo por su honor, para estar en comunión también con Él, para estar en amistad y en cercanía, y también, pues, anticipándonos al momento también en el que vamos a ser reunidos con Él, al momento de su venida y al momento también, por supuesto, de ese reposo eterno en la patria celestial. Y allí, pues, hermanos, será una continua adoración al Señor. Y ahí no nos va eso a causar ninguna molestia, ni nos va a resultar pesado. Vamos a ser, pues, un gozo continuo y sin fin. Delicias a su diestra para siempre, como dice el Salmo 16. Y estar en Cristo y estar junto con Cristo en el cielo para siempre. Y esto que tenemos aquí es una especie de preparación, anticipo y señal también de parte de Dios. Y esto nos tiene que llevar a guardarlo de corazón, por supuesto. Así que, hermanos, seamos diligentes en acordarnos y no olvidarnos, ¿no? En prepararnos debidamente y no olvidarnos, ¿no? Son las dos grandes ayudas, ¿no? Hacer la preparación, no olvidarnos, y buscar entonces en este día al Señor en su palabra, en oración, en la compañía también y congregación de los rectos, y que de esta manera que el Señor nos bendiga y siga bendiciendo a su iglesia. Pues que